Shabbat Shalom, bendecido Shabbat para todos y para todas. Bienvenido o bienvenida al Israel del Sur, el canal teocrático de Yahweh, el canal de la teocracia. Soy tu hermano, tu amigo David Ben Abraham, y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema. Atención, revolución, teocracia, revolución espiritual y política en Venezuela. Desde allí construimos la esperanza. Y para introducirnos en este interesantísimo tema que llega a la vida misma de la persona, del matrimonio, de la familia, de todos los cambios que tienen que ocurrir acá en esta tierra y en este pueblo. A mí me ha abarcado casi toda la vida el campo de la investigación bíblica. Porque no es cosa de comprar una Biblia, de leer unos textos, de decir cada uno de estos textos es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo y es por lo tanto infalible. No. Tenemos que entrar con mucha seriedad al campo de la investigación y allí vamos a conseguir muchas cosas que nos irán mostrando lo complejo que es entender las escrituras sagradas. Partiendo de que los originales no los tenemos, no existen originales de las sagradas escrituras, ni de las hebreas ni de las griegas. Lo que tenemos son copias de copias manipuladas en el curso de la historia, en el curso de los siglos, manipuladas, donde hay interpolaciones bien demostradas. Entonces tenemos que saber cuáles son esas interpolaciones, en qué fecha fueron realizadas esas interpolaciones, y muchos de los motivos, los intereses que guiaron a modificar los textos. No los originales, porque los originales en realidad difícilmente se puede decir con exactitud qué era lo que decían los originales. Tenemos copias de copias, dos grupos, las más tempranas y las más tardías, las más recientes y las más antiguas. Y cuando hacemos comparación de las más recientes con las más antiguas, notamos que existen diferencias. Hay textos que aparecen en un número de copias que no aparecen en las otras. Textos que no aparecen en las copias más antiguas se encuentran en las copias más recientes, lo que quiere decir que fueron agregadas. Entonces todo esto es importante para entender. Bien, para nosotros poder entender nuestra realidad, si queremos transformarla por medio de un proceso revolucionario espiritual y al mismo tiempo político, jurídico, para cambiar esta realidad, primeramente tenemos que entenderla. Y para entender esta realidad, tendríamos nosotros que entender primeramente, en primer lugar, el contexto de Yahshua Nazareno. Tendríamos que entender ese contexto, esa realidad, la realidad de Yahshua HaMashiach, para que nosotros podamos entender este contexto del siglo XXI y esta realidad. Entendiendo aquel contexto, entendemos este contexto. Entendiendo aquella realidad, entendemos esta realidad. Para entender el contexto de Yahshua Nazareno,
primeramente tenemos que saber una cosa, que en ese contexto política y religión no son cosas diferentes. Repito, en el contexto del siglo I de Yahshua Nazareno, la política y la religión no son cosas ni diferentes ni contrarias. Tampoco son cosas separadas las unas de las otras. Pensar que una cosa es la política y otra cosa es la religión en ese contexto del siglo I es un gran error, porque no es así. La religión en ese contexto es la política y la política es la religión. Repito, en el contexto del siglo I, la religión, óigame bien, la religión es la política y la política es la religión, es lo mismo. Esto desde el contexto hebreo y también desde el contexto pagano. Desde el contexto hebreo, igualmente que desde el contexto pagano, la religión es la política y la política es la religión, ¿no? El César es el Hijo de Dios, ¿no? Desde el paganismo. Y desde el paganismo es el gran puente, el sumo pontífice, como digamos, el papa del paganismo es el César. El César en ese contexto recibe culto de Estado, culto del gobierno. Entonces, cuando hablamos de el César, no estamos hablando de una figura política ajena a la religión, sino que estamos hablando de una figura político-religiosa, ¿no? Una figura política y religiosa que se presenta como el Hijo de Dios. En ese caso, el Dios es Zeus, es Júpiter. Y Júpiter, Zeus, es el gran dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Entonces estamos hablando del Hijo de Dios, Satanás, el Hijo de Dios, Hasatán, el Dios del siglo. Todo su poder es un poder espiritual y político. Ese es el contexto. Retrocedemos un poquito atrás para comprender de dónde viene este concepto político religioso de sociedad, de nación, de gobierno. ¿De dónde viene? Tendríamos que recordar primeramente la helenización del mundo, de la humanidad, a partir del siglo IV, que comienza con Alejandro Magno. Con Alejandro Magno comienza la helenización de toda la humanidad, ¿no? El imperio de Alejandro Magno. Y todos los pueblos conquistados llevados a una sola cultura, a un solo modelo de sociedad, a un solo modelo de Estado, a un solo modelo de gobierno, de acuerdo a la visión griega del mundo, de acuerdo a la visión griega del mundo, la visión helenística. La helenización llega a Israel con Antíoco Epífanes IV. Él se empeña en aculturar a todo Israel, suprimir, eliminar
el modelo teocrático de nación, el modelo teocrático de sociedad, el modelo teocrático de Estado, de gobierno, las leyes teocráticas, eliminarlas. Y en su lugar, colocar el modelo de Estado, de gobierno, de sociedad, de leyes griegas. La visión griega. Y gran parte de la población, después de pasar muchas pruebas, muchas persecuciones, gran parte de la población, incluso de los líderes, de los gobernantes, se someten por miedo, por temor, por no perder sus intereses, sus bienes, por no sufrir la persecución, el martirio, se sometieron, pactaron con el gobierno del inicuo. Y allí comienza a influir, comienza la influencia helenística en Israel, que llega a su máximo poder, a su máxima fuerza, a su máximo esplendor durante el gobierno de Herodes el Grande. Ya en el siglo I, Israel es un pueblo helenizado con una religión judía. Un pueblo helenizado con una gran influencia del modelo griego. Porque sabemos que Roma adopta el helenismo como su modelo. Y entonces el modelo griego pasa a ser grecorromano y comienza la influencia de este modelo con Roma. Ahora Roma va imponiendo el modelo por la fuerza, por el hierro de la espada, a todos los pueblos que va conquistando, los va sometiendo al modelo. Y Israel, en ese contexto, muy parecido a Atenas. Llegar a Israel era como llegar a Atenas. Decápolis, Filipo, Cesarea, en honor al César, ciudades, pueblos, el territorio lleno de templos paganos, de sacerdotes paganos, el cargo de sumo sacerdote del templo de Yahweh había de ser comparado al César, pagando por ello cientos de kilos de oro. El sumo sacerdote de Yahweh era nombrado por el hijo de Zeus. ¿Qué le parece? Por el hijo de Zeus, que era el César, el sumo sacerdote del paganismo, el dios del paganismo, era quien nombraba al sumo sacerdote de Yahweh, pero tenían que comprarle el cargo, porque tampoco no lo daba de gratis. Eso hay que entenderlo. El cargo de gobernante, de rey de Israel, igualmente había de ser comparado a Roma, comparado al César, con cientos de kilos de oro puro, finísimo, ¿no? De tal manera que el rey de Israel era también colocado por el hijo de la serpiente antigua. En esta condición,
un Israel helenizado, un Israel sometido al poder de Satanás. Ese es el contexto de Yahshua Nazareno. Es en ese contexto donde Él aparece y comienza a proclamar el reino de Dios. Como dije, 126 veces lo encontramos en los 4 evangelios, 126 veces la palabra reino de Dios, reino de los cielos. Su prioridad, el objeto de todo su trabajo, de todo su sacrificio. Luego tenemos el testimonio en el libro de los Hechos, 40 días, donde es el único punto de agenda acá en la tierra fue el reino. Vemos que Roma lo asesina, llevándolo a un juicio bajo el cargo de insurgencia, de rebelión, de sedición contra el Imperio Romano, por el hecho de haber proclamado el reino. Proclamar el reino de Dios, que en ese caso no es otro que el reino de David, la restauración del reino de David. En la historia vamos a conseguir un hecho que Domiciano, emperador romano, cuando llegó al poder, mandó investigar si existían descendientes de David. Si existían descendientes de David para matarlos, para evitar la restauración del reino de David, que es el reino de Dios, el reino de Yahweh sobre Israel. En ese contexto la disputa es entre 2 hijos de Dios. Yahshua Nazareno, el hijo de Dios Yahweh, Sabaoth, y el César, el hijo del dios Zeus, olímpico. Hay una rivalidad, una batalla de los dioses, y la batalla es por el reino. Cada uno de ellos exige ser dueño de la nación, y por eso dice Yahshua Nazareno: no den al César lo que es de Yahweh. Lo que tenemos que interpretar: no entreguen a Israel al César, porque Israel no es del César, Israel es de Yahweh, y por lo tanto el rey de Israel no es el César, es Yahweh. Cuando analizamos la forma como se presenta Yahshua Nazareno en Jerusalén, montado en el burro, animal de carga, es una señal para la ciudad: aquí viene tu rey. Viene el rey, viene el reino. En el rey viene el reino, viene llegando el reino a Jerusalén. Jerusalén tiene 2 opciones: recibir el reino o rechazarlo. Jerusalén participó en el crimen contra el rey para acabar con la esperanza del reino, y de esta forma se colocó frente a Yahweh, en contra de Yahweh, en rebelión en contra de Yahweh, desacato a los cielos, el desprecio total de la teocracia. Cuando examinamos nuestro contexto, el contexto es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque tenemos que recordar
un contexto de helenización que es el que tenemos presente hoy día. La helenización es lo mismo que se dice secularización, el modelo grecorromano, el modelo helénico que surge con el Renacimiento. Empezando el siglo XVI, con el Renacimiento, porque tenemos que saber que hay un número de siglos donde el sistema helénico fue suprimido. En su mayor parte fue suprimido el sistema helénico por otro sistema que fue el sistema católico. El sistema católico suprimió el modelo helénico, conservó unos pequeños rasgos del modelo helénico, por ejemplo, como la parte de lo que es lo que se llamó lo escolástico, perteneciente al pensamiento de Aristóteles, que fue el maestro de Alejandro Magno, Aristóteles. Y entonces de ahí surge la aristocracia. Parte de los conocimientos de la filosofía de Aristóteles fue recibida, fue aceptada por el catolicismo, de tal manera que no se desprendió de todo, pero sí de la mayor parte del modelo helénico grecorromano se desprendió y estableció leyes católicas, sociedad católica, Estado católico, gobierno católico, cultura católica, con algunos matices bíblicos, muchos matices bíblicos, aquel modelo. Pero empezando el siglo XVI, se da el fenómeno del Renacimiento, el renacimiento del mundo clásico, del mundo helénico. Y comienza a extenderse, a convertirse en una poderosa fuerza, en un poderoso movimiento. La Primera República. ¿Cuál fue la Primera República democrática del Renacimiento? Fue Florencia, Italia. Y esto fue en tiempo de Maquiavelo, ¿no? En tiempo de los Médici, de Giovanni Medici, de León X, ¿no? El tío del gran banquero, y fue el momento donde se cometieron los más grandes, horrendos crímenes. La perversión superó a Sodoma y a Gomorra. Florencia se convirtió en una ciudad peor, mucho peor que Sodoma y Gomorra. Con el Renacimiento, dicen los escritores que es el Renacimiento fue el momento más oscuro que vivió la humanidad en la Edad Media. El momento más oscuro fue el Renacimiento, pero el Renacimiento no nace violentamente, pero luego se va a transformar, se va a armar con la revolución. Con una revolución se va a armar y se va a tornar violento, y por la fuerza de las armas va a imponerle al mundo el modelo que encontró Yahshua HaMashiach. El mismo modelo encontrado por Yahshua HaMashiach, el modelo donde él proclamó la teocracia, donde él proclamó el reino, y por supuesto que pagó el precio de haberlo proclamado. El reino como salvación, el reino como la dignificación del ser humano, de la creación de Yahweh, quitarle el poder sobre el ser humano, el poder que tiene el antirreino, la bestia, el dragón, la serpiente antigua, quitarle el poder sobre el ser humano para liberarlo, para dignificarlo. Y él se atrevió en ese contexto. Es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día proclamar el reino, proclamar la teocracia, en el mismo contexto de helenización de la vida, de la sociedad, del Estado, del gobierno, proclamar el reino es un peligro.
Y se necesitan héroes y heroínas. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y los héroes y las heroínas se ven de ambos bandos. Del lado de Yahweh, héroes bíblicos, heroínas bíblicas en la lucha por el reino, sacrificando por el reino, luchando por el reino, aún ofrendando sus bienes, sus vidas, sus bienes, todo lo que podían esperar del mundo, lo sacrificaron en pro del reino, del triunfo de Yahweh, del triunfo del bien, lo sacrificaron. Pasaron grandes pruebas, grandes desafíos, como dice allá el libro de los Hebreos. En fugas, huidos, escondiéndose en las cuevas, en prisiones, aserrados, quemados vivos, matados a filo de espada, dándolo todo por el reino. Los héroes y heroínas de la fe, de la historia bíblica, de la fe de nuestro padre Abraham. Bendito sea el nombre de Yahweh. No podemos desconocer también la heroicidad de quienes han sacrificado todas sus vidas, su juventud, sus bienes, las han sacrificado también en pro del helenismo, en pro del secularismo, en pro del antirreino, del gobierno del dragón y de la bestia. Lo han sacrificado. Y son dignos de admiración porque son ejemplos también, como dice Yahshua HaMashiach. Los hijos de las tinieblas vienen siendo un ejemplo más bien hasta para los mismos hijos de la luz y para las mismas hijas de la luz, que muchas veces agarrados a los bienes mezquinos, agarrados a los pocos días que se les concede de vida, porque hemos venido a este planeta Tierra en medio de un conflicto y por supuesto venimos a tomar partido por un lado o por el otro. Y la neutralidad, la indiferencia es una forma de tomar partido también a favor de Satanás, a favor del antirreino, a favor del secularismo, de la secularización de la vida, que es la condenación eterna. La indiferencia, el no querer involucrarse es una forma de tomar partido en contra del Creador. Así lo digo de parte de Yahshua HaMashiach. Lo digo de parte del Ruach HaKodesh. Esto está lleno de gente que profesa fe cristiana, que va a las iglesias, que ora, que canta, que celebra ritos, pero que no toma partido frente al antirreino, sino que está acomodado al antirreino. Yo fui toda la vida, he sido un admirador de quienes son capaces de realizar alguna obra prodigiosa, algún sacrificio en pro de lo que se cree, en pro del ideal. Yahshua HaMashiach es el mejor ejemplo de sacrificio, de desprendimiento, proclamar el reino al costo de la vida, para que nosotros hoy podamos saber lo que es el reino, el modelo de justicia, el modelo de derecho, el modelo que constituye la voluntad de nuestro Creador, para toda su creación, el modelo de Él, el modelo de santidad, de justicia, reino de Yahweh. Éxodo 19:6, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, su nación, la nación santa, la nación reino, para la conquista del mundo, para quitárselo al antirreino, a Satanás. Entonces vemos el caso, por ejemplo, de un Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che. Este hombre, siendo argentino, se fue a Cuba. Un médico, un profesional de la medicina que pudo haber tenido un futuro brillante en el campo de la ciencia médica. Sin embargo, se entrega a un ideal, al ideal de un mundo socialista, no de una nación socialista solamente, sino de un mundo socialista. Pero él sabe que para lograr un mundo socialista se necesita tener como instrumento un Estado socialista y un gobierno socialista.
para contar con la fuerza, con los poderes, con los recursos, hay que primeramente conquistar un Estado, un gobierno. Para el socialismo, lo mismo ocurre para la teocracia, para el reino de Yahweh hay que conquistar un Estado, un gobierno, triunfar en una nación para luego ir a la conquista de un mundo teocrático, de un nuevo orden teocrático. N-O-T, nuevo orden teocrático, como en contraposición al nuevo orden mundial, N-O-M, o al N-O-S, nuevo orden secular, novus ordo seclorum, ¿no? Entonces, la capacidad de este hombre de sacrificar su carrera, su juventud, para irse a las montañas, a matar y a morir, a sobrevivir como los animales salvajes. Y luego triunfa la revolución en Cuba y él alcanza uno de los más altos cargos de poder. Yo creo que el más importante de todo, el ministro de Economía, el que lleva todo lo que significa valor económico en la nación, con una familia, con unos hijos, con una familia, ya triunfador, ya logrando, ya habiendo conquistado el objetivo que se propuso. Todavía no se sentía cómodo. Necesitaba seguir luchando, irse a otros pueblos a seguir extendiendo el ideal del socialismo, abandonando la familia, abandonando la esposa, abandonando los hijos, abandonando el cargo, la comodidad, todos los recursos económicos con los que contaba ya, abandonando todo eso para irse a las montañas de Bolivia, a vivir como un indigente allí, como un indigente armado, y allí murió asesinado, dando la vida por un ideal. Y vemos el caso de este héroe secular, mesías secular, Simón Bolívar, atravesar todo ese páramo andino a pie, con una tropa casi descalza, muerta de hambre, mal abrigada, mal armada. En el corazón la idea de derrotar al imperio español, de derrotar el modelo católico en América, el modelo de sociedad, el modelo de Estado, el modelo de gobierno, para imponerle el modelo helénico, para levantar el modelo helénico en América. Todo ese sacrificio, la juventud quedó en los campos de batalla, la fuerza de una nación toda quedó en los campos de batalla. Allí derramaron su sangre, allí mataron y allí murieron para imponer el secularismo. Sus fortunas, sus bienes terrenales los colocaron también al servicio de esa causa. Se olvidaron de familia, se olvidaron de bienes. Tenían en el corazón, en el alma, el triunfo de la causa. Bendito sea el nombre de Yahweh. Es el tipo de hombres, es el tipo de mujeres que Yahweh necesita, que Yahweh requiere. Cuando las necesidades de la vida nos colocan toda la vida al servicio de las necesidades, es lo que quiere el secularismo. El secularismo lo que quiere es eso. Las añadiduras de la vida, para que las vidas se nos vaya yendo, van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, van pasando los años y nosotros pasivos, bajo el gobierno del diablo, bajo el gobierno de Satanás. El diablo nos quita la salud, nos quita la educación, nos quita los servicios públicos, nos quita la riqueza, nos quita la seguridad, nos quita la paz y todavía nosotros seguimos sometidos al diablo. Todavía no reaccionamos. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, Yahweh está llamando hombres y mujeres valientes
Hombres y mujeres que sean capaces de sacrificarlo todo, 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 todo. Como dijo Yahshua HaMashiach, el que no es capaz de abandonar casa, padre, madre, hijo, heredades, por causa de mí, del reino de Dios, o sea, por causa de lo que yo estoy haciendo, del trabajo que estoy haciendo, del proyecto que estoy asumiendo, del ideal que encarno, si no es capaz de hacer eso, entonces no es digno de mí. Aquí hay todo un pueblo que no es digno de Yahshua HaMashiach, porque no adoptan esa capacidad de sacrificio del cual Él marcó el ejemplo. Bendito sea el nombre de Yahweh, para que nosotros podamos ir a la victoria. Entonces, hoy día, Yahweh está convocando para poner fin a la iniquidad, para poner fin a la injusticia, para poner fin a toda la corrupción, a toda la descomposición en todos los sentidos, para ponerle fin a todo ese dominio del diablo. Yahweh está convocando, los cielos están convocando a una revolución espiritual y política, para destruir todos los fundamentos del diablo puesto, los fundamentos sociales, los fundamentos culturales, los fundamentos jurídicos y políticos colocados por el helenismo, por el secularismo, por los líderes seculares al servicio de la secularización, para acabar con todo eso, para destruir todo eso y empezar a poner los cimientos de un nuevo Estado, de un nuevo gobierno, de una nueva sociedad, de una nueva cultura. Todo esto bíblico, todo esto desde Yahweh, todo esto desde Dios. Hay que entenderlo de esa forma, una revolución espiritual. Y esto fue lo que inició. Esto fue lo que inició Yahshua Nazareno en este Israel helenizado, secularizado, con un barniz de judaísmo, así como hoy en día también. Gente secular barnizada de judaísmo, gente secular barnizada de cristianismo. Es el mismo contexto. Hay que comprender aquel contexto para comprender este. Hay que comprender a aquella gente para poder entender esta también. Aquellos, Yahshua HaMashiach no logró involucrarlos, no logró encender el fuego de la revolución para quitarle el pueblo de Yahweh, para arrebatarle el pueblo de Yahweh al César, al diablo, para arrebatárselo al diablo. No logró encender la mecha, no logró encender la revolución. Y él exclama. Mucha gente no tiene la capacidad de analizar, de entender aquellas palabras. Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no acudiste en mi ayuda? Es el ser que no comprende lo que le está ocurriendo, no lo comprende, porque si lo comprendiera la pregunta estaría de sobra, sería algo necio preguntar eso. Cuando él dice, ¿por qué me has abandonado? Es porque no esperaba el abandono, no lo esperaba. Si hubiese esperado el abandono, esa palabra no hubiese salido de su boca. Yo lo digo de esta forma, con toda responsabilidad. Nunca esa palabra hubiese salido. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado solo y no me has acompañado? O sea, no me has dado la victoria. ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué este fracaso, Señor? ¿Qué fue lo que yo no hice? ¿Qué fue lo que no dije? ¿Cuál fue el esfuerzo que no hice? ¿Cuál fue el sacrificio que no hice? Dime, para que no haya logrado la victoria. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y luego posteriormente,
ya el crimen consumado, realizado, ya los poderes de Satanás contentos de haber destruido la amenaza del reino. Primera de Crónicas 28:5. El reino de Yahweh sobre Israel. Acabada la posibilidad del reino de Yahweh sobre Israel. Primera de Crónicas 28:5. Habiendo acabado ya la posibilidad de la restauración del reino de Yahweh, que es el reino de Dios, habiendo evitado esa amenaza, ahora celebraban los poderes helénicos, ¿no? Como celebran aquí los poderes helénicos del siglo XXI celebran. No hay posibilidad de que se levante el reino de Yahweh. No hay posibilidad. El reino de Satanás parece que fuera eterno, parece que fuera el vencedor. Tiene todo, tiene las iglesias, tiene el cristianismo, tiene el judaísmo, tiene los institutos bíblicos, tiene los líderes, tiene los dineros, tiene la tierra, tiene todo para seguir oprimiendo, para seguir matando, para seguir destruyendo, para seguir corrompiendo. Porque no hay capacidad para entender. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se han oscurecido sus ojos, se han cerrado sus oídos y ni ven con los ojos ni oyen con los oídos, ni con su corazón entienden para que puedan verdaderamente ser sanos. Yahshua HaMashiach, después de todo su recorrido por todas esas ciudades y pueblos proclamando el reino al costo de su vida, lloró sobre Jerusalén y dijo: si tan siquiera tú hubieses llegado a entender, hubieses reconocido el día de tu visitación, porque va a llegar destrucción sobre ti. Viene destrucción sobre ti, viene destrucción sobre todas las repúblicas helénicas. Viene destrucción porque no lo entienden, que el reino de Yahweh finalmente tiene que vencer. Es el verdadero vencedor. Finalmente el reino de Yahweh. Queda poco tiempo. Bendito sea el nombre de Yahweh. Finalizo con esta reflexión. Luego se concibe entonces tomar la figura. Ya no el reino hay que olvidarlo. El reino hay que dejárselo definitivamente al César. Al César hay que dejarle el reino. El pueblo que es de Yahweh hay que entregárselo también al César. Arrebatárselo a su creador, a su padre, y dárselo al César también, que es el hijo de Satanás. Hay que entregárselo también. Finalmente el vencedor es el César. El Zeus olímpico es el vencedor a través de su hijo. Y el derrotado es Yahweh, que no pudo auxiliar a su hijo. Entonces ahora vamos a tomar, claro, el responsable es el pueblo inconsciente, el pueblo vil, criminal. Por eso decía Yahweh, decía Yahshua HaMashiach, la generación maligna, generación de víboras. Es lo que hay hoy día, generación de víboras barnizadas de judaísmo y de cristianismo. Generación de víboras. La derrota del reino no se debe a Yahweh ni se debe al hijo de Yahweh, se debe al pueblo ignorante. El pueblo ignorante que optó en contra de su creador, de su salvador y de su rey. Entonces, ellos necesitaban tratar de borrar de la memoria, del corazón del pueblo, la idea de reino, para eternamente darle continuidad al antirreino. Necesitaban borrar la idea del reino, de la teocracia, de un orden teocrático como voluntad de Yahweh. Necesitaban sacarlo del alma, del corazón de los pueblos. Por eso tomaron la decisión. Vamos a tomar la figura de este hombre y vamos a construir una nueva religión sin el reino. Donde el centro sea él, pero no su ideal. Su ideal no, ese no va, porque ese ideal es contrario al reino de Satanás. Entonces, no el ideal,
Pero sí, la figura de la persona, vamos a endiosarlo, vamos a divinizarlo, vamos a deificarlo y vamos a conservarlo en el centro de la fe, de la religión. Entonces ahora construimos una religión sobre este hombre, o con este hombre construimos una religión. Y todas estas gentes que reciben esta religión, reciben esta fe en esta persona, no en el ideal de la persona, porque ese ya fue negado. Colocan la fe en la persona, en el ser humano. Entonces todas estas personas serán los mejores colaboradores con el imperio del diablo. Serán los mejores colaboradores pasivos, los que con su pasividad bendicen el reino de las tinieblas, le dan fuerza al reino de las tinieblas, finalmente optan por ese modelo, viviendo la religión creada por el mismo diablo, así lo digo, bendito sea el nombre de Yahweh. Yo tengo un solo propósito, un solo objeto, un solo fin, el fin último de mi existencia, porque he dedicado mi vida a la investigación bíblica, a la investigación de la persona de Yahshua HaMashiach, de su ideal, para comprender, para llegar a su espíritu, para llegar a su alma, a su mente, para poder comprender el significado último de su existencia, de su vida, de su venida acá a este planeta, a este mundo. Y lo he entendido perfectamente. Y he optado finalmente por hacer algo bueno con esta vida, con este cuerpo, con esta existencia, que es colocar esta vida al servicio también de ese ideal. Para levantarlo nuevamente, para traerlo nuevamente al mismo contexto, para empezar la nueva lucha, con la esperanza de que surjan hombres y mujeres con la capacidad de abrir el corazón, de abrir la mente y de dar un paso al frente y decir: el reino es posible y vencer al antirreino también es posible. Aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí están mis bienes, aquí está todo lo que soy, todo lo que aspiro, todo lo que creo, todo lo que quiero. Aquí está, al servicio del triunfo de tu causa, Yahshua HaMashiach. Si es necesario ir a la cruz, iremos también. Iremos a las cruces, iremos a las bocas de los leones, colocaremos los cuellos bajo los filos de las espadas. Si tenemos que también huir por los montes, refugiarnos en las cuevas, pero nosotros finalmente estamos destinados a vencer con el ideal de Yahshua HaMashiach. Muchísimas gracias por tu atención. Revolución espiritual, teocracia, reino para toda América, reino de Yahweh para todos los pueblos. Tenemos un rey y se llama Yahshua HaMashiach. No está muerto en la cruz, está vivo. Vive hoy en nosotros, vive hoy en su pueblo santo, en su reino que somos nosotros. Bendito sea el nombre de Yahweh. Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Gracias a todos los nuevos y nuevas suscriptores y suscriptoras, porque el canal va creciendo y la gente va concibiendo la esperanza y la gente va entendiendo el gobierno que nos está ahorita gobernando. Por eso hay corrupción, por eso hay violencia social, por eso hay vicio, por eso hay narcoestado, hay toda clase de mal que nos corrompe, que nos destruye, porque estamos gobernados por el mismo diablo y tenemos que vencer al diablo y arrebatarle nuestra tierra y arrebatarle nuestras riquezas para ir a construir un reino de justicia, el reino de Yahweh, para la felicidad de todos y de todas. Entonces, gracias a toda esa gente que se va sumando, que se va comunicando, porque no descansa la tablet todos los días. La gente comunicándose, dando sus palabras de solidaridad al 0424 255 7182, el
WhatsApp de la teocracia, el WhatsApp del reino, el WhatsApp de Yahshua HaMashiach, de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, su WhatsApp. Comunícate ya, solicita. Estamos ofreciendo la Biblia hebrea en español para que estudies, para que investigues desde lo más cercano al original. Completamente gratis, puedes solicitarla. Puedes solicitar también todos nuestros materiales en PDF completamente gratuitos a nuestro número de WhatsApp más 58 04 24 255 7182. Y algunas personas preguntan también: ¿de qué manera puedo involucrarme? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar este trabajo para que este conocimiento vaya y despierte toda la población, para que llegue hasta el último rincón de la tierra, para que alcance hasta el último ser humano y todos podamos ser iluminados con esta luz, con este conocimiento, para despertar la conciencia, para despertar la sensibilidad, para levantar en nosotros ese deseo, para crear en nosotros ese deseo urgente, apremiante, de cambiar esta realidad, de cambiarla, de ser constructores de la esperanza del reino de Yahweh. ¿Cómo hago para colaborar? Puedes hacerlo si vives acá, en esta nación que por ahora se llama Venezuela, pero que está destinada a tener un nombre glorioso: Israel en América. Puedes recargar nuestros números con los cuales nosotros prestamos servicio, con los que compartimos, con los que atendemos las redes sociales. Los números de Movistar 0424 255 haz una recarga, o si no, de Digitel al 0412 255 7182. 0424 255 7182, 0424 255 7182 rectificó, y 0412 362 7852. Repito, 0412 372 7852. Haz una recarga a cualquiera de estos dos números de servicio. Si puedes hacerlo a los dos, mucho mejor. ¿Quieres dar alguna ofrenda, algún apoyo, algún aporte? También comunícate con nosotros a nuestro número de WhatsApp más 58 04 24 255 7182. Será hasta una próxima oportunidad. Abrazos y besos santos para todos y para todas. Shabbat Shalom.